Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al tercer Congreso del Hambre y la Miseria en las Américas. Yo soy Pedro Carvajosa y en el día de hoy vamos a estar contando con la participación especial de la presidenta del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Bolivia. Ella es abogada, tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, maestría también en Ciencias de la Educación Superior. Fue senadora nacional y diputada nacional suplente. También consultora en las Naciones Unidas, fiscal de sustancias controladas y también es la ex directora departamental de Seguridad Ciudadana en Tarija, Bolivia. Le damos una gran calidad de bienvenida a la señora Mirta Arce Camacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un abrazo cordial a todos los que nos siguen en este congreso desde los diferentes países de Iberoamérica y la región. Muy bienvenida. ¿Qué venís a hablar hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hacer un abordaje sobre las estrategias de los gobiernos en la pospandemia. Creemos que es un tema de actualidad y un tema de grandes desafíos para nuestros países, ¿no? Mm, Me parece perfecto. Estamos transitando todavía, ya después de más o menos 9 meses de arrancada la pandemia, en Europa se está viviendo una segunda ola. Acá en Latinoamérica parece que todavía no llegó. Todos los gobiernos están esperando muy ansiosamente a poder tener la vacuna antes de que arranque esta temida segunda ola. Vos como persona de gobierno que has estado participando mucho en la administración estatal, ¿cómo ves que vamos a poder manejar esta segunda ola en Latinoamérica? Bueno, yo creo que debemos partir de ciertas constataciones que han quedado evidentes en este periodo de pandemia. Esta pandemia, como todos sabemos, ha tomado dimensiones mundiales y ha tocado varios frentes, Mm, frentes económicos, sociales, hasta de conciencia ciudadana y de moral, ¿no es cierto? Temas mm, muy humanos, temas que ha descarnado realidades de nuestros gobiernos también. Ha sido una pandemia que ha tenido severas repercusiones económicas, obviamente con mayor incidencia en las economías informales. Varios países de la región tienen economía informal, una economía muy marcada en la informalidad. El caso de Bolivia, tenemos más de un 60% de economía informal y eso hace de que el proceso de recuperación sea mucho más lento. Los estudiosos de la materia dicen que vamos a tardar entre 20 y 30 años para poder recuperar las economías en el estado que estaban antes de la pandemia. Y se claro. habla también de que un 30% de los países van a ser mucho más pobres. Y eso indudablemente nos debe preocupar y nos preocupa, de hecho, como Instituto Internacional de Derechos Humanos. Por eso es importante que volquemos los ojos ahí. Y esta pandemia, sin lugar a dudas, Pedro, no ha estado exenta de atacar a los ámbitos de la administración pública, como tú sabes. Nuestros gobiernos creo que se han visto terriblemente abatidos por esta situación, una pandemia completamente nueva que obviamente ha traído también nuevos desafíos para los administradores de los gobiernos, ¿no? Algunos pueden pensar que se ha actuado con irresponsabilidad o con negligencia, que hubo falta de previsión o de planificación, pero tú sabes, estos hechos son muy difíciles de preverlos y de planificarlos, ¿no? Y eso ha hecho que indudablemente eh, haya sido necesario varios procesos de reflexión por nuestros gobernantes. Uno de ellos es el poder lograr identificar con total claridad la crisis y con total objetividad, ¿no? Sin apasionamientos, sin justificar tal vez ciertos escenarios. Y esta crisis, tú sabes que también podría haber sido, y todavía la pospandemia lo puede ser, una oportunidad. Dice que detrás de cada crisis también hay una oportunidad para poder salir de esa crisis y obviamente poder generar un escenario de nuevos desafíos, de nuevos frentes de trabajo y de nuevos compromisos con la ciudadanía. ¿Qué oportunidades crees que pueden brindarnos esta pandemia? ¿Perdón? ¿Qué oportunidades crees que pueden brindarnos estas cuarentenas, esta pandemia? Yo creo que sí es una crisis bien manejada, ¿no es cierto? Es una crisis que puede dejarte mejor parado como administrador del gobierno, pero si es una crisis que tú no estás en la posibilidad de generar buenas certezas, obviamente te puede dejar también en un escenario completamente desventajoso.
pero yo creo que también puede servirte para ganar cierta popularidad y cierta credibilidad en la medida en que las respuestas sean oportunas, en que la información a la población sea cierta, sea clara, sea objetiva, que tenga fuerza y que tenga determinación para la gente, que le genere seguridad a la población. Creo que la población en estos momentos de la pandemia ha necesitado de ese tipo de mensajes de los gobernantes y tenemos ejemplos claros de cómo esto ha sido. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá ha subido un 89% de aceptación por las respuestas adecuadas que ha dado a la pandemia. Y esas son constataciones que obviamente no las podemos dejar de lado porque esta alcaldesa ha tomado decisiones acertadas, positivas y obviamente la población ha visto de que ha tenido voluntad para actuar y que además esa actuación ha sido certera. Y eso indudablemente al gobernante, en este caso a la alcaldesa de Bogotá, obviamente la ha dejado con muy buenas referencias ciudadanas, ¿no? Una Creo pregunta. que, perdón, ¿Crees que la administración pública va a estar mejor preparada la próxima vez que pase la próxima pandemia? La ciencia yo indica de que esto no va a frenar, que van a seguir viniendo enfermedades. sí, obviamente, yo creo que la pospandemia va a dejar escenarios ya andados, ya trabajados y que obviamente las repercusiones de una eventual ineficiencia van a ser menores, ¿no? Porque ya se han andado estos caminos, ya se saben los riesgos, ya se saben las medidas de prevención, ya se han potenciado los servicios de atención médica en los diferentes centros de salud de nuestros países y esto indudablemente eh, eh, puede dar mejores réditos en esos momentos, ¿no? Claro. Creo que en este proceso es fundamental la cercanía con la gente, la confianza que puedas instaurar en el colectivo ciudadano, ¿no es cierto? Para poder tú ser honesto con la población, decirle la verdad de lo que está pasando. Yo veía algunos gobernantes que no querían dar datos de cuántos de casos de COVID había, por ejemplo. Eso no genera confianza en la ciudadanía Claro. y obviamente más bien genera desconfianza. Eh, Creo que también se puede generar de algunos gobernantes una mala imagen, ¿no? Cuando no hay respuestas oportunas, rápidas y además que vayan a solucionar. Yo creo que todas las crisis en general deben tener un buen cierre. La población debe sentir la seguridad de que sus gobernantes han hecho un cierre adecuado y además dejar una constancia muy clara de que esa autoridad es el líder de ese proceso, del manejo de esa crisis y que va a poder estar a la altura del desafío para darle respuestas claras, categóricas, oportunas y sobre todo respuestas que sean efectivas a la población. Creo que la autoridad además, no nos olvidemos, es la fuente oficial de la información que se da a la gente. Y la gente necesita tener información clara, categórica, inequívoca, que le permita a la vez tomar decisiones mucho más acordes con toda esta crisis que sin lugar a dudas nos ha transformado la vida a todos, ¿no? Yo creo que nadie estaba preparado, ni los gobernantes, ni los gobernados, para enfrentar una crisis de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que si un gobernante se equivoca, tiene que tener la grandeza también de pedir perdón a sus electores, ¿no? A sus gobernados, porque al final somos humanos, nos podemos equivocar, pero creo que lo peor que nos puede pasar es ser negligentes, es no intentar buscar respuestas adecuadas a la crisis, ¿no? Eh, yo creo que, como te decía, toda crisis puede convertirse en una oportunidad. Y esa oportunidad nos deja nuevos desafíos de qué hacer ya en esta fase de la pospandemia. Creo que varios de nuestros países que han fundado una economía en temas netamente extractivistas deben generar un nuevo patrón de desarrollo. Un nuevo patrón de desarrollo que fundamentalmente se oriente, por ejemplo, a energías más limpias, ¿no es cierto? Que además nos ayuden a cuidar el medio ambiente, que se oriente a tipo de políticas públicas y patrones de desarrollo mucho más inteligentes, mucho más verdes, de mayor protección a la naturaleza, trabajar en una salud preventiva,
Hay datos muy curiosos que se dice que a veces los países están invirtiendo muchísimo dinero en curar a los enfermos, pero paradójicamente es muy baja la inversión en la prevención de la salud, en que tengamos Claro. una vida saludable. Y tú tienes una vida saludable en la medida en que el pueblo tenga trabajo, tenga Mm, empleo, tenga con qué sustentar sus familias, tenga una vivienda propia, tenga acceso a los servicios básicos de salud y que en lo posible no haya necesidades básicas insatisfechas. Entonces, mm, esto lleva, ¿no es cierto? Obviamente a mejor educación, a mejor salud, a seguridad en el empleo, a previsión para las jubilaciones de las personas mayores y a jubiladas y a retiradas, y obviamente eso lleva a un bienestar de la población. Entonces, hay que trabajar en un cambio de políticas fiscales mucho más expansivas y obviamente hay que pensar en el cambio de la matriz energética, en el cambio de los modelos de desarrollo que pudiesen tributar mayores ventajas para la ciudadanía. Eh, los países que no tengan claro que el capital humano es el centro del quehacer público, mm. obviamente van a estar perdidos en intentar dar soluciones que no van a llegar a la población. Y la población va a seguir con esa sensación de que sus gobernantes no están en la capacidad de hacer una lectura correcta de las necesidades de la ciudadanía y obviamente en mucha menor posibilidad de solucionar esas necesidades de la población. Es por eso importante trabajar muchísimo en investigación y aquí el Estado tiene que hacer una suerte de sinergias y de puentes con lo que es la academia, las universidades. En el caso de Bolivia, las universidades descansan en uno de sus pivotes, de su razón de ser, es justamente la investigación. Y esta investigación debe de ir de la mano con la administración pública para generar Mm. una serie de políticas que permitan mejor calidad de vida a la ciudadanía. Es importante cuidar los empleos de la gente. Con esta pandemia hemos visto de que se han desatado eh, fenómenos de desempleo alarmantes en países del primer mundo, donde jamás íbamos a imaginar que haya un 20% de desempleo, por ejemplo, para la gente joven, como el caso de Estados Unidos, es alarmante que lleguemos a esos niveles. Imagínate en nuestra región, ¿no? Claro. Entonces, se dice y con estudios respaldados además, de que nuestros jóvenes van a estar en severos problemas para conseguir empleo. Les va a ser mucho más difícil y eso deja desafíos mayores para los gobiernos, ¿no es cierto? Además Eh, que la educación también se ve afectada. Eso condiciona a los jóvenes aún más, que están incluso en periodo de formación. así es. Y este tema de cuidar los empleos pasa indudablemente por priorizar a las empresas. Tú sabes que las empresas, y sobre todo la empresa privada, es la empresa que genera empleos. El Sí. Estado no genera empleos, el Estado genera las condiciones para que el empresariado pueda tener los mejores incentivos para, obviamente, generar empleo. Y los países tienen que pensar en políticas de hospitales de empresas, es decir, qué políticas públicas generan los gobiernos para que las empresas recuperen su giro de capital que permita a la vez mantener empleos, evitar los desempleos y obviamente hacer más sostenibles los empleos. Entonces, los gobiernos además deben pensar en la transformación digital. Hoy la pandemia nos ha dejado también esa constatación de que hoy más que nunca es importante el uso de las tecnologías y aquí estamos hoy haciendo nuestro tercer congreso por redes, cuando los dos anteriores los hemos hecho de manera presencial, no tanto el de México como el de Argentina. Entonces, creo que la transformación digital es uno de los grandes desafíos para los gobiernos. Ahí tenemos que profundizar en lo que es el gobierno electrónico y todas las implicaciones que esto supone, el teletrabajo, el trabajo desde casa, etcétera, que indudablemente son mecanismos a los cuales nos ha forzado hoy esta pandemia, pero que también nos está mostrando, ¿no es cierto?, la gran ventaja que pudiese ofrecer en ciertos escenarios, por ejemplo, para los discapacitados, ¿no? Que ya los discapacitados desde ahora trabajen desde la casa a través de este tipo de tecnología.
Decíamos que los gobiernos tienen que evaluar también de manera urgente, como una de las prioridades, la capacidad de producción tributaria. Con esta cesación que hubo en el desenvolvimiento normal de las economías en nuestros países, han llevado al escenario de constatar que en muchos de nuestros países son necesarias reformas tributarias de manera urgente. Es decir, que los tributos que van al Estado en varios de nuestros países, a los diferentes niveles de gobierno, tienen que situar nuevos mecanismos para facilitar el tributo de la ciudadanía, de las empresas. De esta manera se da cierta flexibilización y se deja que la economía circule y obviamente los impactos económicos sean menores, tanto en las empresas como en los que tributan de manera unipersonal. Otro de los desafíos es evaluar cómo se sitúa el sistema de protección social. Eso también ha quedado en evidencia en esta pandemia, de que varios de nuestros sistemas de protección social, de seguridad social, en el caso de Bolivia, han quedado muy pequeños frente a este gran desafío. Centros de salud, de los seguros de salud estatales, privados, que no han dado basto para poder llenar las necesidades de la población con COVID, por ejemplo. Entonces, esto también, el sistema de protección social, el sistema de seguridad social que se llama en nuestros países, independientemente del nombre, también necesita de una profunda evaluación que permita, obviamente, verificar varios de los mecanismos que pueden ser optimizados desde el Estado, ¿no? Hay que hacer la construcción de nuevos parámetros y de nueva contabilidad del desarrollo. Es decir, se debe reorientar el desarrollo de tal manera que también los riesgos de la población y el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, sostenible, sea obviamente uno de los paradigmas importantes en las administraciones públicas. Hay que pensar en una inversión pública estratégica. Hay que hacer una revisión del destino de los caudales públicos en la administración pública de tal manera, ¿no es cierto?, que se logre que pues se haga este trabajo de manera efectiva y obviamente se optimice de manera estratégica la inversión pública en aquellas áreas que ameriten mayor inversión. Yo te decía que a veces en curar se quiere invertir más que en prevenir la enfermedad, ¿no? Y muchos de los países están haciendo un giro hacia la inversión para trabajar más en la prevención de la salud que luego en sanar la enfermedad de las personas, ¿no? Es necesario una mayor articulación entre las universidades, el sector productivo y el sector público. Ahí se tiene que generar una serie de estrategias, una serie de mecanismos que permitan que esta triada del desarrollo, ¿no es cierto?, como son las universidades, el sector productivo y el sector público, puedan generar una suerte de trabajo conjunto donde la investigación, ¿no es cierto?, sea orientada hacia las necesidades del sector público, pero además hacer ofertas académicas que tengan que ver con el tema productivo, por ejemplo, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos un gravísimo problema que nuestras universidades públicas reciben de manera irrestricta a los estudiantes. Entonces, todos quieren ser licenciados y luego vemos que hay falencias, vacíos, falta de mano de obra, por ejemplo, de técnicos medios, de técnicos superiores, y más aún en el área productiva. Entonces, tenemos que generar una suerte de sinergia, ¿no es cierto?, que permita que las ofertas académicas vayan también a la parte de los institutos de la formación media, superior, etcétera, y esto privilegie una mayor oferta académica. Indudablemente, Pedro, hay que generar procesos de diálogo ciudadano. Tenemos una ciudadanía y un proceso entre el Estado y la población muy poco dialogante, es más un corte autoritario, un perfil escasamente negociador, y creo que es excluyente además, y esto hace de que haya un distanciamiento entre la ciudadanía
y los gobernantes. Hay que trabajar ahí una serie de mecanismos que, por ejemplo, nos permitan procesos de planificación participativa, evaluaciones periódicas a los gobernantes, rendición de cuentas, gobierno abierto de los gobernantes, y esto indudablemente va a facilitar un acceso a la información de la población, pero además fluidez en los diálogos con la ciudadanía en todas las esferas, de la planificación, de la ejecución, del desarrollo y obviamente de la evaluación y la rendición de cuentas. Es importante en todo este proceso que obviamente pensemos en parámetros completamente democráticos, ¿no? Hay parámetros que son sólidos, que son saludables para la población cuando se generan, por ejemplo, espacios de poder compartido, espacios de responsabilidad compartida. Tú sabes que si bien los gobernantes están en obligación de dar soluciones a la gente, pero la gente también de pronto pudiese generar, ¿no es cierto?, procesos de búsqueda de respuestas, de acceso a la información, de participación en los procesos de planificación, etcétera, que pudiesen acercar mucho más al gobernante a la gente. Entonces, en eso también hay que trabajar. Esta pospandemia nos va a permitir una amplificación del debate en torno a la generación de políticas públicas, pero además un componente importante, Pedro, la co-creación de políticas públicas, es decir, hasta dónde la población también participa en la definición de políticas públicas que puedan indudablemente mejorar la calidad de las respuestas en la pospandemia, ¿no? Pero ¿cómo puede participar la ciudadanía en la creación de políticas públicas? El Estado debe generar una serie de mecanismos de planificación participativa. Hay que tener mucha iniciativa, mucha creatividad, ¿no es cierto?, para generar este tipo de escenarios que permitan la participación ciudadana. Hay que abogar por una institucionalidad pública que sea legítima. Ahí los procesos democráticos, tú sabes que se cimientan, se profundizan y obviamente la independencia de poderes es uno de los mecanismos vitales también para que los parámetros democráticos sean mucho más sólidos en nuestras sociedades y obviamente nos llevan necesariamente a instituciones mucho más sólidas. No te olvides que el ODS 16-17 habla precisamente de eso, de instituciones sólidas, eficaces, ¿no? Y esas se logran en la medida en que obviamente se preparen más a los recursos humanos en la administración pública, pero fundamentalmente también con la puesta en vigor de lo que son la verdadera independencia de poderes. Yo creo que en las sociedades que son más decadentes, ¿no es cierto?, como el caso de algunos países de la región, la partidocracia creo que está en un franco fracaso, ¿no? Ya el sistema de partidos está realmente en un completo deterioro y lo estamos viendo en cada uno de los procesos democráticos que vamos viviendo en la región. Hay una violación sistemática de estos gobiernos que son totalitarios y una violación sistemática a las constituciones políticas de los diferentes países, obviamente en relación a las realidades, ¿no?, de cada uno de los países. No en todos ocurre, pero sí en varios. Y esto indudablemente nos lleva a sociedades muy decadentes en cuanto a la calidad de la democracia. Y también vemos de que hay un irrespeto al voto popular. Nosotros en Bolivia el año pasado hemos tenido un fraude electoral que nos ha llevado este año a un nuevo proceso electoral, por ejemplo. Entonces, estos temas, el irrespeto al voto popular es un parámetro que nos deja con total constatación, ¿no es cierto?, la decadencia del sistema democrático y de la falta de respeto a uno de los mecanismos y a uno de los principios fundamentales de la vida democrática. Es desastroso cuando hay una sujeción política de los órganos del Estado hacia un determinado partido, ¿no? Ahí ya se desfigura la justicia, por ejemplo, y varios de los otros órganos del Estado, y eso hace de que también haya una mala calidad democrática. Todo esto incide de manera decisiva en la generación de políticas públicas en un periodo de post-pandemia. Deciden
y orientan de manera decisiva, decíamos, porque indudablemente los órganos del Estado, la institucionalidad estatal, requieren de una institucionalidad fuerte, sólida, clara en el norte de lo que es el bien común, de lo que es el servicio a la colectividad, a la ciudadanía. Entonces, yo creo que a la medida que nuestros gobiernos, que nuestros estados tengan estos mecanismos claros y estén abogando y estén trabajando en políticas públicas para que esto sea una realidad, obviamente la pospandemia va a tener mejores mecanismos estatales para enfrentar todo el periodo que se nos viene de la pospandemia. Claro. Muy de la mano van la efectividad del gobierno junto y frente a la vigencia de los principios democráticos. En un país donde no tenemos principios democráticos vigentes y están cada vez más limitados, obviamente la posibilidad de que el Estado recupere esa autonomía, recupere autonomía de gestión, pero además recupere esa independencia de poderes, obviamente dificulta la generación de políticas públicas claras, preventivas, actuales, oportunas, en bien de la población en este periodo de pospandemia, Pedro. Bueno, no podría haber sido más clara una persona que tiene mucha experiencia en la administración pública. Destaca el rol central que tiene el Estado, porque me parece que esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que hay veces donde el sistema que tenemos falla. Todo el mundo se dio cuenta de que solamente los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y es clave la administración pública y la buena gestión por parte de personas que no estén abocados ni a los negocios ni a la idea teórica, sino a la gestión y resolver en bien de la ciudadanía. Te quiero dar mucho las gracias, Mirta, por haber pasado y participado una vez más en el Congreso de la Hambre y la Miseria. Y si quieres decir algunas últimas palabras, te cedo el espacio. Sí, Pedro. Yo creo que este tercer Congreso del Hambre y la Miseria se constituye nuevamente en un referente importante y en este contexto de pospandemia, en un referente que indudablemente va a dejar muchos elementos, muchos criterios para que los gobiernos eviten que ese 30% de gente que va a cruzar la línea de la pobreza tenga mayores posibilidades de que las economías no se recuperen en 30, en 40 años, sino a la brevedad posible. Claro. El ODS 17, no te olvides que habla de la cooperación de las agencias de cooperación para que los ODS logren sus propósitos, y uno de esos indudablemente es la cooperación, que va a posibilitar que varios de nuestros países generen una serie de mecanismos en bien de la población. Yo espero que este Congreso del Hambre y la Miseria, como siempre, sea uno de los referentes de dirección estratégica importante para que nuestros gobiernos generen políticas públicas mucho más humanas, mucho más claras, mucho más categóricas, y que la población sienta de que puede volver a confiar o seguir confiando en sus autoridades, en sus gobernantes. Yo creo que la contribución anual que hacemos a través de nuestro Instituto Internacional de Derechos Humanos tiene que ver indudablemente con esta creación intelectual, con esta contribución intelectual que hacemos en estos espacios de análisis, de confrontación de ideas, de puesta en mesa de varios temas, de varias variables del desarrollo humano, variables de las formas de gobierno, etcétera, que indudablemente coadyuvan o evitan que el desarrollo, que las respuestas a las necesidades de la gente sean oportunas. Yo creo, Pedro, que una vez más este magno congreso nuestro va a permitir que los países de la región miren con otros ojos, miren con mayor esperanza, sepan que hay un Instituto Internacional de Derechos Humanos que está generando ideas, que está generando debate, que está generando este espacio de encuentro de ideas
que sin lugar a dudas alimenta la discursiva y la toma de decisiones éticas, prontas y efectivas de nuestros países, Pedro. Un abrazo a Argentina, un abrazo a todos los compañeros, hermanos del Instituto Internacional de Derechos Humanos desde Bolivia. Un abrazo fecundo para todos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Les recordamos que esta edición del Congreso del Hambre es grabada, por lo tanto no hay una interacción en vivo con los espectadores, pero quedamos atentos a cualquier duda o comentario, será respondido. Bueno, muchas gracias, Mirta, y Gracias, Pedrito. estamos al tanto. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Chao, Yanina.